Muy buenos días o buenas tardes, de acuerdo al país que corresponda. Me gustaría saber si en esos momentos todos los asistentes me están escuchando sin ningún inconveniente. Adicionalmente, si pueden ver la presentación sin ningún problema. Entonces los invito a todas las personas que han llegado a este webinar con respecto a los commodities como un indicador económico, primera parte. Si me están escuchando bien, también me gustaría saber si pueden ver la presentación y adicionalmente desde qué país o desde qué ciudad en ese momento se están sintonizando. Esto con la finalidad de saber exactamente cuál es el alcance que tenemos en estos momentos nosotros del Distrito Financiero con respecto a toda la región de Latinoamérica. Entonces, pues los invito a todos ustedes que se comuniquen a través del panel, a través del chat de preguntas, que a medida que vamos a ir desarrollando este webinar, por supuesto, vamos a empezar a responder y a desarrollar este tema tan chévere y tan interesante que es el tema de los commodities. Saludo a Carlos Mario, que nos está sintonizando desde Medellín. Me está diciendo que no hay ningún problema tanto con la presentación, así como el audio. También saludo a Nicolás, que nos está sintonizando desde Mendoza, Argentina. Un saludo eh, para ti, Nicolás. Me alegra que estés tomando nuestro curso básico de trading. Esto va a ser un gran complemento, Nicolás, sobre todo para las clases que vas a encontrar las últimas clases del curso básico, en el cual siempre son videoconferencias o grabación o videollamadas que nosotros coordinamos con ustedes para tener una mejor, por supuesto que, atención. Entiendo, se escucha claro, no hay problema con la presentación. Saludo a Joel, que nos está sintonizando desde México. Nicolás me está mencionando que se escucha un poco de ruido de fondo. Vamos a ver si de esta manera tal vez ya se elimina un poco el ruido de fondo. Me gustaría saber si ya se eliminó específicamente ese ruido o si ustedes lo desean me dan unos momentos. Igualmente vamos a esperar unos minutos con la finalidad de que las demás personas puedan ingresar a este webinar. Entonces, ya en unos minutos arrancamos. Lo único que va a hacer es que va a tratar de colocar un mejor medio audio para, por supuesto, mejorar la calidad de este. Probando, probando. Me gustaría saber si con este nuevo sonido me están escuchando de una mejor manera. Por parte de Nicolás, si ya se eliminó ese eco, ese ruido de fondo. Hola, probando, probando. Todos en estos momentos me están escuchando y están viendo la presentación sin ningún problema. Dale, perfecto. Ya mejoramos la calidad del audio. Eh, Muchas gracias a Nicolás y a Juan por los comentarios. Y pues como es de costumbre, vamos a arrancar con este webinar con respecto a los commodities como indicador económico. Igualmente, en primera instancia, me gustaría preguntarles a ustedes si alguna vez han utilizado los commodities como un indicador o incluso si ustedes han operado algún commodity. Tenemos en la parte de los commodities, hay algunos que dicen que los metales preciosos entran o no entran. También me gustaría saber si ustedes eh, en esos momentos o han invertido o han tomado posición con respecto a metales preciosos como activo refugio o incluso si han tomado posición con respecto a diferentes aspectos como el petróleo, la cocoa, el café, el algodón, que son diferentes activos que vamos a encontrar en los brokers, en el cual pues salimos, digamos que desde el punto de vista de las inversiones como del mercado bursátil, así como el Forex,
y nos encontramos efectivamente, digamos que este gran mundo que es el mercado de las materias primas. Pero digamos que la estrategia que vamos a plantear el día de hoy la vamos a enfatizar con respecto específicamente a cómo podemos utilizar los commodities como un indicador para poder tener una mejor comprensión en esas decisiones de inversión que deseamos tomar en ciertos plazos de tiempo, es decir, que en el mediano plazo, en el largo plazo. Y por supuesto que la idea es que a medida que vayamos avanzando con de este webinar, ustedes me hagan las preguntas necesarias con la finalidad, por supuesto, de aclarar todos los temas. Igualmente, les recuerdo a todos ustedes que este webinar va a estar grabado y va a estar disponible para todos ustedes. No se vayan a preocupar, lo pueden ver, no solamente este webinar, sino todos los que hemos venido realizando desde ya alrededor de 2 años que hemos venido trabajando con esta plataforma que nos permite específicamente grabar, tener una biblioteca de webinars en el cual van a encontrar webinars con respecto a indicadores técnicos, también van a encontrar webinars con respecto a actualidad de mercados, temas económicos, por supuesto que también van a encontrar webinars con respecto a indicadores técnicos, sobre todo digamos también en la parte del análisis técnico o el análisis fundamental, lo van a poder encontrar sin ningún problema. Igualmente, ya para arrancar, es necesario que hablemos un poco más sobre nosotros el Distrito Financiero, que ya desde el 2011 que nació esta empresa, nos hemos dedicado específicamente a ofrecer y brindar diferentes recursos educativos y de actualidad financiera para todas esas personas que están cada vez más interesadas en entrar en el mundo del mercado financiero, específicamente en el mercado de capitales. Y pues por eso es que nosotros el Distrito Financiero brindamos estos webinars gratuitos sin ningún problema, pero también ofrecemos cursos de capacitación para formar traders o brindar específicamente esos conocimientos para esas personas que quieren saber más del mundo de los mercados financieros. Igualmente, eh, para darles una recomendación a todos, si tienen algunas preguntas con respecto, digamos, a un tema un poco más allá, que es el tema de los brokers, les recomiendo que ingresen a esta página que es qualbroker.com. La verdad es que es una página muy buena. Nosotros el distrito le hemos venido recomendando específicamente porque ofrece bastante información con respecto a brokers, los cuales están completamente regulados, los cuales uno desde Latinoamérica o desde América Latina puede tener acceso a estos y la verdad es que esta página nos resume bastante información relevante. De hecho, cuando ustedes ingresan a la página de qualbroker.com, se pueden ir a la pestaña de ranking de brokers y van a encontrar diferentes brokers. Como pueden ver, no solamente uno, sino que son bastantes. Tenemos a XTB, que de hecho, pues digamos que tiene una calificación de 4 estrellas según la plataforma. Tenemos a Pepperstone, tenemos a AxiTrader, a Oanda, a IC Markets, Tickmill, eToro, Markets y Libertex. Como pueden ver, hay diferentes brokers, los cuales nos ofrece aquí una información, digamos, de primera instancia bastante importante y bastante relevante, que de hecho vamos a poder acceder rápidamente, en el cual podemos mirar el apalancamiento máximo que tiene el broker, las plataformas disponibles que nos ofrece el broker. Vamos aquí, XTB lo que nos está diciendo es que tiene un depósito mínimo de $0, el spread en promedio, vamos aquí, nos está diciendo que son de 1,8 pips y nos está dando las regulaciones que tiene el broker. Muy bien, Nicolás nos tiene una pregunta de qué es la información que nos está ofreciendo Tickmill. De hecho, por aquí está Tickmill, lo que nos está diciendo es que tiene un apalancamiento máximo de 1.500, es decir, para las personas que busquen un broker con fuerte apalancamiento, Tickmill es una buena opción. Nos dice que tiene web trade propio, es decir, que tiene su propia plataforma de web. Igualmente también tiene App Store y Play Store, pues digamos, debe ser la plataforma MetaTrader 4 o la plataforma MetaTrader móvil. Nos está diciendo que el spread es de 1,6. También Nicolás nos está haciendo una pregunta que ¿qué es el spread? El spread es la comisión que todos los brokers nos van a cobrar, independientemente del que sea, siempre el broker nos va a cobrar esa comisión para que nosotros coloquemos una posición en real en el mercado. Ya sea en cuentas de práctica o cuentas real, el broker siempre va a cobrar el spread. Por supuesto que la gran diferencia es que nosotros, si somos traders, que nos gusta hacer scalping, que nos gusta
hacer varias operaciones al día, digamos que el spread sí puede llegar a ser algo importante, pero si nosotros somos traders que tenemos posiciones un poco en el mediano plazo, en el largo plazo, el spread no nos va a causar, digamos que un gran impacto. Entonces, igualmente, para las personas que quieran saber más de qualbroker.com, les voy a dejar el enlace, vamos, para que se comuniquen, para que ingresen, vamos, que puedan obtener toda esta información sin ningún problema. Pero bueno, ya esta es como la recomendación que dejo del día y ya vamos a arrancar con nuestra presentación sobre los commodities que ven con ustedes como indicador económico. Entonces, ya realicé en primera instancia la pregunta de quiénes han operado, digamos que estos tipos de commodity, o incluso si alguien los ha utilizado específicamente como una estrategia o un indicador para poder medir el comportamiento económico del sector, digamos que desde su punto de vista a nivel regional o a nivel internacional. Pero por supuesto, antes de pasar con, digamos que con el tema del día de hoy, que la verdad es un webinar bastante, digamos, corto, pero muy relevante y muy chévere, es que vamos a empezar a analizar primero qué tipo de análisis vamos a encontrar con respecto a los commodities como indicador económico. En primera instancia, cuando estamos hablando de mercado de capitales, vamos a encontrar dos tipos de análisis. Yo creo que muchos de ustedes, y la verdad me atrevo a decir, qué pena con ustedes, incluso me atrevo a decir que ustedes tienen una gran, digamos que, gran conocimiento o en primera instancia entran con el análisis técnico, el cual pues se basa en la información de los precios del mercado y los cuales se dividen en dos tipos de análisis. El análisis cuantitativo, es decir, cuando estamos mirando indicadores técnicos como RSI, CSI, bandas de Bollinger, el Alligator, el Ichimoku, el ATR, el porcentaje de Williams, mejor dicho, todos esos indicadores lo que nos están ofreciendo específicamente es información sobre el comportamiento que están presentando los precios en ese momento. Adicionalmente, nosotros utilizamos mucho el análisis chartista, que es tratar de mirar la formación de los precios a través de velas o patrones gráficos, con la finalidad de detectar momentos y oportunidades, sobre todo para detectar posibles tendencias o posibles cambios de tendencia. Digamos que aquí en el análisis chartista es cuando nosotros entramos específicamente a mirar ya sea la teoría de Down, ya sea la formación de patrones o la formación de velas, cuando tenemos una lápida, un martillo invertido, tres soldados, una gran vela alcista, una gran vela bajista, mejor dicho, ustedes van a encontrar muchos aspectos. Pero la realidad es que hay otro tipo de análisis que puede llegar a tener incluso más peso que el análisis fundamental, que el análisis técnico, que pena con ustedes, y es el análisis fundamental. En sí, el análisis fundamental no se basa en la psicología, es decir, que ya Down y chartismo lo estamos descartando, dado que el análisis fundamental lo que nos va a permitir es tener una mejor comprensión y evaluar mejor los precios de un activo de acuerdo a otros factores, o digamos ciertos factores específicos, en el cual tenemos factores financieros, factores macroeconómicos, factores económicos, factores políticos, factores coyunturales, mejor dicho, vamos a ver un conjunto de elementos o de herramientas que nos van a permitir tener una mejor comprensión del análisis fundamental. Pero sobre todo cuando estemos hablando de fundamental, vamos a escuchar mucho el tema de las noticias. ¿Y por qué las noticias? Porque las noticias siempre generan, o por supuesto que dependiendo del impacto de estas, pero la mayoría de estas siempre van a generar un movimiento en los mercados. Por supuesto que dependiendo del tipo de noticia, dependiendo del mercado en el cual se esté dirigiendo, puede que vaya a presentar un mayor o un menor comportamiento. Lo importante es que nosotros ya comprendamos que tenemos ese análisis fundamental. Por supuesto, esto no significa que todos ustedes de aquí en adelante se vayan a centrar en el análisis fundamental. De hecho, hay varios estudios y varios profesionales que hacen mención del análisis fundamental como esa herramienta que nos permite tener una mejor comprensión de los precios, sobre todo que puede cambiar completamente el comportamiento del mercado, incluso pues puede llegar a borrar el análisis técnico, pero que es un tipo de análisis que se utiliza más para comprender mejor a los mercados que para utilizar en estrategias o para empezar a invertir o a tomar posiciones de acuerdo al comportamiento de una noticia. Y esto porque se debe porque todas las noticias en los mercados siempre van a generar y van a impactar
con respecto a la volatilidad, es decir, que los precios se van a mover bastante fuerte con respecto a los mercados. De hecho, yo no sé si muchos de ustedes estuvieron pendientes el lunes y el martes de las noticias que se publicaban en torno al Brexit. Si ustedes ven el gráfico del libra dólar desde el viernes de la semana pasada, pero sobre todo el lunes y el martes, el, las cotizaciones de el cable, digamos que es el apodo de la libra con respecto al dólar, empezó a tomar digamos que un fuerte pago, digamos que perdón ustedes, empezó a tomar una fuerza bastante significativa en el cual el par creció más del 3%. Cuando estamos hablando de Forex, un crecimiento más del 1% es bastante grande, el 3% es increíble, pero específicamente esto se da por este tipo de análisis que es el tema fundamental. Digamos que uno de los beneficios que nos van a ofrecer específicamente el análisis fundamental es que a medida que nosotros vayamos tomando experiencia en los mercados de capitales o en el mundo del trading, nosotros vamos a empezar a modificar nuestras estrategias en torno a las situaciones fundamentales que se estén presentando o incluso vamos a empezar a tomar aspectos o posiciones teniendo en cuenta solo el comportamiento de las noticias. Pero ¿qué es lo que lo recomiendan diferentes expertos, diferentes analistas? Que sea a través de la experiencia. Es decir, que a medida que ya tenemos las canchas en el análisis técnico y vamos conociendo más y más los mercados, ahí sí empezamos a tomar posiciones con respecto al análisis fundamental. Y esto se da pues específicamente porque nosotros no podemos predecir el comportamiento de la noticia. Por supuesto, el calendario económico nos reúne bastante información que se va publicando día a día. Digamos que ahí podemos ver que mensualmente se va a publicar las nóminas no agrícolas, el IPC, PIB, inflación, inflación núcleo, PMI manufacturero, PMI de servicios, pero al final de cuentas esto ya está predecido por los mercados. Pero ¿qué pasa cuando Siria autoriza un ataque a, o Turquía autoriza un ataque a Siria? Entonces estas son las noticias que nosotros no podemos predecir y que realmente generan fuertes impactos en los mercados, en el cual estrategias en el cual se utilice stop loss no van a tener un buen resultado. Y eso se debe a la fuerte volatilidad que se está presentando. Entonces, esto es como un pequeño resumen, la verdad, bastante rápido, sobre el análisis fundamental. Pero bueno, ya después de esto, pasamos a hablar más sobre el webinar del día de hoy, que es un webinar bastante chévere, bastante interesante, y estamos hablando con respecto a la estrategia de los precios de los commodities como un indicador. Entonces, cuando estamos hablando de commodities como indicadores para medir el comportamiento de la economía o para utilizarlos como una variable en las decisiones o posiciones en diferentes activos, vamos a tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, esta estrategia se basa principalmente en el precio del oro y del petróleo e indica los movimientos que se pueden presentar con respecto al mercado Forex. ¿Y esto por qué ocurre? Primero, porque tradicionalmente hablando y también desde ciertas variables o de ciertos aspectos económico y macroeconómicamente hablando, estos dos activos en el cual pues tenemos el oro, que para las personas que no encuentren o no conozcan bastante el oro tiene las siglas de XAU. Ya, digamos que aquí está con respecto al dólar, pero siempre vamos a encontrar digamos que estas siglas o este tick con respecto al oro y vamos a mirar también que va a tener un fuerte movimiento con respecto al petróleo, específicamente en referencia a WTI y referencia a Brent. Esto depende, por supuesto, del tipo de mercado Forex o del tipo de divisa que estemos tratando de correlacionar o de medir. Y también aquí es necesario mencionar de que aunque pueda haber momentos de quiebre en el largo plazo, las condiciones que afectan a los precios de estos dos bienes suelen ser macroeconómicamente o políticamente hablando. ¿Y esto por qué se debe? Porque, como les había mencionado anteriormente, desde un punto de vista tradicional, el oro y el petróleo han tenido una gran participación en los mercados históricamente hablando, en el cual muchos países a nivel mundial tienen una dependencia o su actividad económica tiene un gran porcentaje de participación por parte de estos dos tipos de activos. Les comento, digamos, un ejemplo por acá en Latinoamérica, caso Colombia, México y Chile. Estos tres países son países que tienen yacimientos de petróleo
por lo cual los precios internacionales del petróleo siempre van a afectar el comportamiento de la divisa. Digamos, eso es un punto bastante importante. Si nuestro país tiene una actividad económica grande o muy relevante con respecto al petróleo, a medida que los precios internacionales del petróleo suben, la divisa local se va a apreciar con respecto al dólar estadounidense. Y esto no se debe a que el petróleo cotice en dólares, sino que tenemos una variable que es la variable económica, sobre todo macroeconómicamente hablando. Y nosotros, ¿cómo vamos a empezar a medir todos estos aspectos y estos elementos? Es a través de la correlación. Entonces aquí les tengo una pregunta a todos ustedes. ¿Alguien me podría escribir o definir o qué piensan ustedes que es una correlación? No se preocupen, tómese su tiempo. Aquí la idea es que hagamos este webinar lo más participativo, entonces no se preocupen. Entonces, cuéntenme ustedes qué creen o qué piensan que es una correlación. Muy bien, Carlos nos está diciendo que es un cálculo estadístico, específicamente matemáticamente hablando, sí, podemos definirlo como un cálculo estadístico. No sé si alguien más tenga otra definición, que con todo el gusto del mundo vamos a ir hablando y mencionando. Muy bien, aquí Juan González nos trae de hecho una definición que uno depende con respecto al otro. Michael nos está diciendo que uno depende, es la consecuencia de otro factor. Efectivamente, digamos que todas sus definiciones están en lo correcto. Cuando estamos hablando de correlación, digamos que es un poco redundante definirlo de esta manera, pero para hacerlo un poco más sencillo, lo que tratamos de analizar es el comportamiento que tiene un individuo o un aspecto A con respecto a un individuo o un activo B. Siempre vamos a mirar cómo se comporta A con respecto a B y cómo se comporta B con respecto a A. Cuando estamos hablando en el mundo de las finanzas, en el mundo del trading o en el mercado de capitales, siempre vamos a tener en cuenta que vamos a encontrar tres tipos de correlación, en el cual tenemos lo que se dice una correlación positiva, una correlación negativa y una correlación nula, o como se conoce que no existe correlación. ¿Qué es lo que nos está diciendo la correlación positiva? Que los movimientos que se vayan a presentar en A van a ser iguales o similares, o incluso de cercano al mismo tamaño que se vayan a presentar en B. Lo que nos está diciendo A es que los movimientos van a ser totalmente diferentes o opuestos a los movimientos que se presentan en B, ya sean del mismo tamaño o similar. Y ya lo que nos está diciendo una correlación nula es que A es totalmente indiferente a B, es decir, que si A sube o baja 1 o 2 puntos, B no tiene que subir ni bajar, puede tener un comportamiento totalmente diferente. Estos son los tres tipos de correlación que vamos a encontrar en los mercados financieros. ¿Y por qué les comento eso? Porque la estrategia de commodities siempre se va a basar con respecto a las correlaciones sobre los activos. Por supuesto, hay ciertos elementos y ciertas características que debemos tener en cuenta. La primera es que hay algunos activos que vayan a ser más correlacionados con respecto a otro, y eso es un elemento bastante importante y bastante relevante, e incluso que otros no vayan a presentar las mismas correlaciones. Cuando estamos hablando de commodity currencies o específicamente esta estrategia de commodities con respecto al mercado forex, siempre vamos a tener en cuenta cómo se está comportando o cómo se ha comportado históricamente hablando estos activos entre sí. Siempre cuando estemos hablando de los commodities con respecto al mercado forex, vamos a encontrar cuatro tipos de commodities, en el cual tiene cuatro activos, digamos que sobre todo cuatro divisas que operan con ustedes con respecto a los commodities. Primero vamos a hablar con respecto al oro y luego vamos a pasar a hablar con respecto al dólar, al petróleo con respecto a diferentes activos. Entonces aquí vamos a empezar con el primero, el dólar australiano. Bueno, esto es una pregunta que les tengo a todos ustedes. ¿Ustedes por qué creen que la correlación
que existe entre el dólar australiano con respecto al oro es una correlación positiva. ¿Ustedes por qué creen que existe esta correlación? Muy bien, ya varias personas me han escrito y digamos que hay algunas que me han escrito bien, hay otras que de pronto están mirando un poco más allá, pero lo importante es, digamos que el comentario que acabas de decir, Juan, efectivamente, lo que ocurre es que Australia tiene una dependencia económica con respecto al oro, porque Australia es el país que más explota petróleo a nivel mundial. De hecho, Australia es uno de los pocos países que puede sacar alrededor de más de 100 toneladas al año de este metal precioso. Por eso es que Australia siempre tiene una fuerte correlación con respecto al oro. Y no, digamos que no existe esa relación dólar-oro, en este caso con respecto al dólar australiano, sino porque efectivamente Australia tiene las minas más grandes y tiene las reservas más grandes de oro a nivel mundial, digamos desde el punto de vista de materia prima, desde el punto de vista de la minería. Entonces por eso es que existe esa fuerte correlación. Pero digamos que hay una más positiva con respecto al oro, que es el dólar neozelandés. Pero por supuesto que cuando estamos hablando de Nueva Zelanda, no nos referimos a que Nueva Zelanda tiene minas de oro. De hecho, Nueva Zelanda no explota oro, pero tiene una correlación también positiva por temas geográficos. Digamos que eso es un punto bastante chévere que les va a ayudar a todos ustedes a comprender un poco mejor el tema de los commodities y de las correlaciones que se pueden presentar al momento que hay una subida y una bajada de oro. Y es el tema de que Nueva Zelanda tiene una variable geográfica con respecto a Australia. ¿Y esto por qué se debe? Porque cuando ustedes están viendo el continente de Oceanía, ustedes pueden ver que Australia está, digamos que es una formación bastante grande, la cual está debajo de lo que se conoce como China y Japón, pero debajo de Australia está Nueva Zelanda. Lo interesante y lo relevante de esta correlación es que el principal socio comercial de Nueva Zelanda siempre va a ser Australia, porque es el único país que geográficamente está más cerca de él. Entonces, aquí es cuando empezamos a hablar de que si a mi socio le va bien, a mí me va bien. Entonces, cuando el dólar australiano se fortalece, el dólar neozelandés se fortalece. Es por eso que cuando ustedes ven publicaciones de indicadores económicos o calendario económico de Australia, siempre el dólar neozelandés va a presentar una correlación positiva con respecto a los movimientos que vaya a presentar Australia. Entonces, digamos que en un pequeño resumen, si ustedes ven que el oro está subiendo por adversión al riesgo, significa que unos pares o algunos activos que pueden presentar unos movimientos a favor de esta alzada del oro va a ser el dólar australiano y el dólar neozelandés. Por supuesto, aquí es cuando empezamos a mirar la cantidad del movimiento. El dólar australiano se va a mover de una mayor manera con respecto al oro porque tiene una dependencia económica. Nueva Zelanda no va a tener tanto movimiento como el dólar australiano, digamos que no va a crecer de los mismos puntos que el Aussie dólar, pero sí va a presentar fortalecimientos y eso es lo importante cuando empezamos a utilizar los commodities como indicadores para mirar cómo se pueden comportar las divisas, que de cierta manera esa es la estrategia que les quiero explicar o que les quiero dejar el día de hoy. Pero podemos mirar incluso casos un poco más allá. Digamos, aquí tenemos el tema del franco suizo. Y aquí yo les hago la pregunta a todos ustedes. ¿Ustedes por qué creen que cuando el oro crece o está al alza, el franco suizo también sube? ¿Ustedes por qué creen que existe esa correlación? Positiva, por supuesto. Efectivamente, Carlos nos acaba de dar una muy buena respuesta. Lo que pasa es que Suiza, históricamente hablando, se ha conocido o siempre ha sido conocido como el banquero de los países, dado que la mayoría de los países tienen las reservas de oro en Suiza.
Entonces digamos que eso es un punto bastante importante y bastante chévere que podemos empezar a mirar. Suiza siempre va a tener las mayores reservas de oro de los diferentes países e incluso de empresas que tienen reservas en oro. Entonces significa que toda la actividad económica que tenga Suiza se va a mover con respecto a los precios internacionales del oro. Es por eso que si se presenta un incremento en el oro, el franco suizo se va a apreciar, es decir, que el par USD franco suizo se va a presentar un movimiento a la baja cuando el oro está presentando movimientos alcistas. Este comportamiento siempre lo vamos a encontrar en el mercado. Digamos que esos son uno de los puntos importantes. ¿Por qué podemos ver o cómo podemos empezar a utilizar estas herramientas? Específicamente es para mirar cómo se pueden estar comportando tanto activos de refugio, así como activos que pueden brindarnos un mejor comportamiento tanto de nuestras estrategias de inversión, así como para llegar a obtener ese portafolio eficiente que nos va a brindar mejores comportamientos con respecto a diferentes activos. Entonces, por eso es muy importante que nosotros mantengamos una vigilancia de esos activos que se mueven, digamos en este caso con respecto al oro. Ahora bien, hablando con el petróleo, digamos que estas correlaciones pueden llegar a ser un poco más complejas. Sin embargo, el petróleo siempre ha sido un muy buen indicador para mirar el comportamiento de diferentes monedas, pero en este caso vamos a mirar con respecto al dólar canadiense. Y eso también es una enseñanza bastante interesante. Canadá efectivamente está entre uno de los primeros 5 países que más bombea petróleo a nivel mundial, pero de hecho su actividad económica no tiene una fuerte dependencia con respecto al bombeo del petróleo. Lo que tiene una fuerte dependencia es al transporte del petróleo. Canadá es uno de los pocos países que realmente tienen tuberías de conexión oceánica entre un continente a otro para realizar el bombeo de petróleo. Fuera de eso, es el mejor país que presenta logística de transporte de reservas de crudo a nivel mundial. Es por eso que siempre y cuando el petróleo, sobre todo con referencia a WTI, que es el petróleo que más mueve Canadá, presenta movimientos al alza, el dólar canadiense va a presentar esas apreciaciones. Entonces digamos que ese es el punto de vista muy importante y muy relevante. Adicionalmente, quiero dejar una advertencia que nos centramos con respecto al tema del dólar estadounidense, porque el dólar estadounidense no presenta una correlación tanto con el oro como con respecto al petróleo, o incluso puede que llegue que lo presente en algunos momentos, puede que en algunos otros momentos no los presente, pero de hecho el dólar con respecto al oro y al petróleo tiene una correlación casi nula por diferentes aspectos. Desde el punto de vista del oro, siempre el dólar estadounidense se ha considerado como una divisa o una moneda anti-oro, o el oro se ha considerado anti-dólar, porque desde que pasamos del patrón oro al patrón dólar, como el dólar del tipo de cambio a nivel mundial, siempre ha existido, digamos que esa mala relación entre el oro con respecto al dólar estadounidense. Y con respecto al petróleo, anteriormente existía una fuerte correlación del petróleo con respecto al dólar, pero desde que Estados Unidos empezó a implementar la técnica de fracturación hidráulica que se conoce como fracking, sus reservas de crudo aumentaron tanto que se eliminó esa dependencia de los Estados Unidos en reservas de petróleo de otros países. Qué pena con ustedes. Es por eso que nosotros debemos tener mucho cuidado con respecto al dólar estadounidense. Ahora sí, aquí, como lo pueden ver desde un punto de vista o desde un mejor planteamiento, podemos ver los diferentes momentos o sucesos en el cual se presentan las diferentes correlaciones, y esto lo que nos va a permitir es tener un mejor portafolio o llegar a tener un portafolio eficiente. ¿Qué es lo importante? Digamos que ya vimos anteriormente, cuando sube el oro, el australiano dólar sube, como lo expliqué. Cuando el oro con respecto al Nueva Zelanda, ¿por qué? Porque pues Nueva Zelanda es socio comercial de Australia, entonces hacia Australia le va bien, a Nueva Zelanda le va bien. Cuando se presenta un incremento en el oro, el franco suizo, digamos que presenta un alza, es decir, que el dólar con respecto al franco suizo presenta un movimiento a la baja. Como pueden ver, digamos, aquí también tenemos el tema del petróleo, que es una variable, digamos, que también bastante interesante, pero la que quiero resaltar en esta matriz o en este cuadro que nos hace referencia a la estrategia es que cuando el oro sube, el dólar baja. Y esto
se debe por riesgo o por los niveles de riesgo que se están presentando en los mercados financieros. ¿Y por qué debe esto? Porque a medida que hay riesgo en el mercado, no apetito del riesgo, sino que los inversionistas tienen miedo sobre los aspectos coyunturales o la política o el comportamiento económico que se está presentando en el sistema internacional, los inversionistas o los traders deciden migrar sus posiciones del dólar a activos refugio que se conoce como el oro, como el dólar yen japonés, el dólar franco suizo, y dejan específicamente pues activos refugio, digamos, con el tema del dólar estadounidense, activos un poco con mayores niveles como el dólar estadounidense o incluso algunos activos especulativos. Es por eso que siempre existe esta correlación negativa, pero no es necesariamente porque estemos hablando directamente del dólar, sino por temas de riesgo. Entonces, cuando hay apetito de riesgo en el mercado, lo que pasa es que los inversionistas aumentan sus posiciones sobre activos con mayores niveles de riesgo, abandonando sus posiciones en activos refugio. Entonces, es el punto más importante y más relevante de esta matriz. Aquí les traigo un gráfico que realicé a través del portal de TradingView. Para las personas que conozcan TradingView o no conozcan TradingView, los invito a que ingresen a la página de TradingView. Igualmente, para las personas que quieran saber más sobre esta plataforma, los invito a que me dejen su comentario para poder enviarles, por supuesto, que más información sobre este portal. Y de hecho, TradingView me parece uno de los portales más chéveres y más interesantes porque específicamente me deja hacer esta unión entre dos activos en el mismo gráfico. ¿Qué es lo importante que estamos viendo en este momento con respecto al contratos de diferencia del oro, es decir, el oro con respecto al DXY, que es el índice del dólar estadounidense? Como podemos ver, vemos que sus comportamientos no son totalmente lineales, pero lo interesante y lo relevante es que a medida que se presentan movimientos a favor o alcistas con respecto al oro, podemos ver que se pueden presentar pequeños movimientos bajistas con respecto al índice o al posicionamiento del dólar en los mercados financieros. De hecho, aquí tenemos un caso contrario. Cuando tenemos que los precios internacionales del oro disminuyen, podemos ver que las posiciones del dólar aumentan y específicamente esto se debe por situaciones de adversión o apetito de riesgo. Entonces, pues rápidamente, ¿qué les parece si ingresamos aquí un momento bueno, esto es un cosa de McCoffee, pero vamos a ingresar un momento aquí a TradingView para que hagamos el ejemplo de el petróleo con respecto al dólar estadounidense? Entonces, ¿qué les parece si hacemos, digamos, un poco más chévere y más interesante? Entonces, en este momento están viendo el portal de TradingView y lo que voy a hacer es que voy a escribir, digamos que las referencias del petróleo, como se conocen, WTI o Oil. Pero entonces, digamos, aquí está US Oil, que es petróleo con referencia de West Texas, que es la referencia que más, bueno, la que se bombea en Estados Unidos, y simplemente le damos gráfico con todas las funciones y ya lo que nos va a permitir es ver el gráfico en su totalidad, teniendo en cuenta diferentes herramientas e instrumentos que nos va a ofrecer TradingView. Entonces, digamos, aquí está realizando un pequeño análisis, simplemente vamos a quitar las herramientas de dibujo y lo que voy a hacer es que voy a comprar directamente el petróleo con respecto al índice del dólar estadounidense para realmente ver cómo se están comportando los gráficos, a ver si realmente existe o no existe correlación. Entonces, como pueden ver, de hecho, el índice del dólar atraviesa completamente los movimientos del petróleo, pero ¿qué es lo interesante cuando estemos viendo ese comportamiento en el gráfico? Son los momentos de acumulación que podemos ver entre el gráfico y ya la distribución. ¿Qué es lo que nos está diciendo la acumulación en el activo? Específicamente, lo que nos está diciendo es que en estos momentos se pueden estar presentando situaciones de incertidumbre en los mercados, es decir, que no hay una tendencia marcada determinada, pero que las posiciones tanto de compradores y vendedores se están acumulando al punto en que se pueda presentar un rompimiento y pueda marcar una nueva tendencia en el mercado, que esos rompimientos o esa tendencia definida la vamos a encontrar específicamente cuando, que pena con ustedes, en las líneas de los gráficos empiezan a tomar direcciones opuestas. Entonces, justamente cuando se presentó ese movimiento, digamos que en contra, seguramente fue cuando los precios del crudo empezaron a tomar una nueva tendencia en el mercado.
De hecho, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar digamos que el gráfico lineal y los vamos a colocar en velas para ver realmente como si realmente se marca una tendencia. Efectivamente, ya cuando se empiezan a separar es cuando se empiezan a darse específicamente esa nueva tendencia en el activo, pero de hecho cuando se presenta esa acumulación, como podemos ver, es cuando empiezan a salir diferentes velas de incertidumbre. Entonces, como pueden ver, esta es la mejor manera que nosotros podemos empezar a utilizar los commodities como un indicador. Entonces, espero que les haya gustado esta demostración en TradingView. La verdad me quedo corto con la plataforma porque pues la plataforma nos ofrece mucho. De hecho, como que les voy a dejar un punto adicional. Es que en esta pestaña ustedes pueden estar viendo el calendario económico. Digamos, aquí lo tengo, pues la plataforma lo ubico con respecto a España, pero como pueden ver, aquí tenemos todo el calendario económico. De hecho, ahorita se viene el CPI nacional de 12 meses de diferentes, bueno, de algunos países y pues aquí tenemos las reservas de activos del gobierno de Australia a las 7:30 de la plataforma. Entonces, un punto interesante, importante y relevante que debemos tener en cuenta, ¿vale? Y bueno, ahora sí, continuemos con nuestra presentación. Aquí lo que les traigo a todos ustedes es tratar de ver y analizar cómo se comportan esas correlaciones como se los mencionaba anteriormente. De hecho, digamos que estamos viendo aquí gráficas, digamos, con unas temporalidades diferentes, pero por lo que veo, tengo aquí el USD CAD en 30 minutos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a abrir otra plataforma, que es otro broker que nosotros, el Distrito Financiero, recomendamos y es la plataforma de Think Markets. Think Markets es un broker también bastante bueno, bastante relevante y como pueden ver, pues es el gráfico que les haya sacado lo más actualizado posible, pero estamos viendo de hecho gráficos semanales. ¿Qué es lo importante y lo relevante cuando estemos viendo este gráfico? Es como ustedes pueden ver, si comparamos el USD CAD con el WTI, tienen un comportamiento bastante similar, en el cual, vamos a hacerlo aquí rápidamente, cuando se presenta efectivamente estas tendencias alcistas, digamos, en este caso no me gusta bastante el ejemplo, pero vamos a colocar de hecho un poco más actualizado, que efectivamente es esta parte en donde los picos cada vez son más altos, podemos ver que el WTI de hecho está presentando ese mismo comportamiento. Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos comprobar? Efectivamente que estos activos están presentando una correlación positiva entre ellos. Ahora estamos viendo el australiano dólar con respecto al oro. Digamos que en estos momentos sí podemos ver que tienen un comportamiento bastante similar en algunos puntos, pero no en general. Es decir, que los movimientos que se vayan a presentar con respecto al oro pueden afectar al activo no en el largo plazo, como lo tenemos aquí en el WTI, digo, en una semana, sino lo podemos cambiar en una temporalidad más cortoplacista para mirar realmente si se están presentando esos mismos movimientos. Efectivamente, como podemos ver, el australiano dólar está manteniendo actualmente una pendiente alcista y como podemos ver aquí en la parte del oro, de hecho el oro también está presentando ese movimiento a favor a pesar de que presentó una corrección muy seguramente durante el inicio de la sesión europea o sesión americana. Entonces, este es el punto más interesante y más relevante que ustedes pueden empezar a utilizar con los commodities a comparación de diferentes activos o sobre todo en el mercado Forex. Por supuesto, hay unos que son más fáciles de detectar, como en el oro. Hay, con respecto al petróleo, hay otros que se demoran un poco más en detectar, pero lo importante es que ustedes lo puedan utilizar como una variable importante y determinante para sus estrategias. Ahora, volviendo con nuestra presentación, es necesario hablar de diferentes aspectos. ¿Cuáles son esas ventajas que nos ofrece este tipo de estrategia? Primero, que preferir el mercado de forex con los commodities nos va a permitir, digamos que generar utilidades extra que se conoce como el carry trade. Entonces aquí, para las personas que no saben qué es carry trade, es una estrategia en la cual nosotros estamos intentando obtener beneficio arbitrando, teniendo en cuenta ciertos pares de divisa que tienen tasas diferentes. Yo sé que esto suena un poco enredador, igualmente no se preocupen que en nuestro canal de webinars está el webinar con respecto al, digamos, con respecto a esa estrategia. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo, digamos, con esta primera ventaja? Que podemos utilizar los commodities para poder detectar efectivamente si una economía de un país está presentando movimientos
a favor o en contra, o si está en buen comportamiento con la finalidad de empezar a sacar ventajas más adelante. ¿Y esto por qué? Porque el análisis fundamental, no quiero que se les olvide a ninguno de ustedes, nos va a permitir brindar un mejor valor a un activo en el largo plazo. Súper importante e interesante. También que el mercado Forex suele ser más asequible que el mercado de los commodities. Y eso es un punto bastante importante, porque normalmente cuando estamos invirtiendo en commodities, ustedes pueden ver que es mucho más volátil o que los requerimientos de la cuenta son más exigentes. Es decir, que normalmente un contrato mínimo podemos estar hablando de 100 barriles, obviamente en términos de derivados, mientras que en el mercado de Forex nosotros ya podemos tener unas posiciones mucho más pequeñas y más limitadas. Entonces esto es un punto de vista bastante importante y bastante relevante, dado que el mercado de commodities suele ser más costosos. E incluso los derivados de estos también llegan a ser bastante exigentes, mucho más exigentes que el mercado de Forex. Por eso es que nosotros utilizamos los commodities como un indicador para tener un mejor comportamiento o una mejor visión del mercado de Forex. Ciertos puntos que debemos tener en cuenta, digamos que aquí lo mencionamos como advertencia, es importante que nosotros empecemos a hablar de diversificación. Digamos que esto lo que nos va a permitir es tener un mejor portafolio teniendo en cuenta la medición de las correlaciones. Es decir, que si nosotros vemos que todas nuestras posiciones tienen la misma correlación, es decir, que si tienen una correlación positiva, todas nuestras posiciones, significa que si se llega a presentar un movimiento en contra del mercado, nos vaya mal o nuestra estrategia no esté realmente funcionando. Entonces debemos tener en cuenta la diversificación de nuestro portafolio o de nuestras posiciones. Hay que tener en cuenta que este tipo de estrategia se utiliza más en el largo plazo. Entonces para las personas que digamos sean cortoplacistas o les guste realizar bastante scalping, esta estrategia les va a llevar más tiempo de lo normal. Entonces los advierto, los preparo. También punto importante es que la correlación del petróleo es menos precisa en algunos contextos, por eso es que es muy importante que nosotros conozcamos qué es lo que nos ofrece ese país, qué es lo que hace ese país, si realmente una posición a favor o en contra de los precios internacionales del crudo me van a afectar las posiciones de la divisa de ese país. Es muy importante que, digamos, que mantengamos información o más que actualizados con respecto a esos parámetros. Este tipo de estrategia con commodities es una estrategia sin stop loss. ¿Y por qué es sin stop loss? Porque normalmente los movimientos en los commodities pueden llegar a requerir más nivel de margen que en los movimientos en Forex. Entonces, por eso yo les recomiendo que los utilicemos como indicador, sobre todo si estamos empezando, mantengamos operaciones, digamos que de acuerdo a nuestro nivel de riesgo, de acuerdo a nuestra experiencia, pero si ya queremos empezar a operar con commodities, tengamos en cuenta el tamaño de las operaciones y por supuesto que tengan mucho cuidado con el margen. Si su cuenta no es suficientemente grande, puede que una posición en algún commodity los vaya a perjudicar e incluso les pueda llegar a cerrar su posición o incluso les pueden llegar a establecer llamado al margen. Punto importante y relevante que debemos tener en cuenta. Y pues ya con esto finalizamos este webinar. Normalmente no se demoró tanto como los anteriores webinars, dado que estamos hablando solamente de una primera parte. Ya la segunda parte la vamos a ver con respecto al mercado bursátil y al mercado de las acciones, entonces no se preocupen, es súper importante y es súper chévere. De hecho, tenemos algunas preguntas. Juan González nos está preguntando cuál es la diferencia entre operar un commodity y su futuro. Muy bien, este es un punto, digamos, bastante interesante y bastante relevante. Siempre cuando estamos hablando de un commodity, bueno, dependiendo del tipo de commodity que estás hablando, normalmente operar en commodities en tiempo real o en activos reales nos pueden llegar a implicar costos adicionales o costos mucho más elevados. Cuando estamos hablando de su derivado, su CFD, ya estamos mirando el derivado del producto. Es como cuando tú compras en plataformas de trading o que nos ofrecen los brokers, tú no estás comprando el barril de petróleo, porque pues tendrías algunos costos adicionales, importación, mejor dicho, tú no estás comprando petróleo, tú lo que estás comprando son los derivados de los precios del petróleo. Entonces esa es la gran diferencia, Juan. Digamos. Igualmente si quieres saber más, te invito a que ingreses a la página del Distrito Financiero, www.lfx.com, y ahí vas a encontrar bastante contenido. Si les gustó este webinar y quieren saber más sobre nosotros, los invito a que nos sigan a nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook. Si quieren más información, los invito a que nos sigan o que nos escriban a nuestro número WhatsApp y adicionalmente
ingresen a la página, vamos a hacer más webinars, tenemos contenido todos los días. Y si tienen una pregunta más específica, los invito a que me envíen un correo a r.ramirez@dfx.com o que me sigan a mi perfil de TradingView en r-ramirez-dfx.com. Mi nombre es Raúl Ramírez, les agradezco a todos por su asistencia y nos veremos en un próximo webinar. Hasta luego y felices trades para todos.